porque somos unos inconscientes, la verdad. Al principio éramos simplemente, sí, tres chavales que diseñaban zapatillas que se iban a poner ellos. Nos costó mucho que alguien apostara por nosotros. Digamos que fue bastante dramático porque la primera producción el logo se caía. Flujo de caja te diría que es lo más importante en la empresa. Lo más importante, o sea, es la gasolina. Y efectivamente el departamento de finanzas tiene una presión diferente. Yo lo comparo mucho al portero de un equipo de fútbol. Busca tu pasión y atrévete a dar el paso, ¿no? Frecuencia CEO, un podcast de Conto con Andrea Vilallonga. Hay amistades que duran toda la vida y otras que, además de esto, son el germen de una empresa. Álvaro Patón y sus socios se conocen desde los 15 años y deciden arriesgar su dinero, su tiempo y su relación personal para montar su marca. Sin inversores, con capital propio y en un sector donde fallar cuesta muy caro, han aprendido que emprender también es saber sostener el riesgo. En este episodio de Frecuencia CEO, un podcast de Conto, la cuenta de empresa y autónomos que quiere dar voz a historias de empresarios como la tuya, contamos con la presencia de Álvaro Patón, cofundador y CFO de Morrison. Álvaro, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Oye, es que hay una cosa que me parece un poco curiosa. Morrison nace sin experiencia previa al calzado. Ninguna. Explícame una cosa, ¿cómo se os ocurre montar algo sin tener experiencia previa? Pues porque somos unos inconscientes, la verdad. Nada, somos 3 amigos de la infancia, Vale. Los 3 socios que fundamos Morrison. Nos encantaban las zapatillas, a los 3 éramos bastante frikis y nos gustaba ir a por esos modelos más especiales, ¿no? Yo creo que sobre todo mi socio Álvaro, que a día de hoy es el responsable de diseño, ¿no? Era un pionero, ¿no? En esto Dos Álvaros. 2 Álvaros y un Pablo. Sí, Vale. sí. Y yo recuerdo ver a Álvaro con zapatillas en su día que nos reíamos de él, en plan, pero ¿qué haces con esto en los pies, no? Y resultaba que luego esas zapatillas pues se volvían en tendencia a lo mejor al año. Ah, bueno. Y dentro de que somos un grupo muy numeroso de amigos, pues los 3 siempre éramos un poco los que hablábamos de emprender, de montar algo juntos, ¿no? Con las típicas ideas locas o de bombero de, bueno, montamos un bar o una discoteca, ¿no? Algo que requería siempre como mucha inversión inicial. Hasta que un día vimos un modelo de negocio que nos podía encajar, que era el de vender un producto en una tienda online. Y dijimos, oye, esto tiene sentido. Si a eso le sumamos que nos encantan las zapatillas, pues vamos por aquí. Qué bueno. Y así es como nació Morrison. ¿Y de qué venís cada uno de vosotros? Pues de ramas muy diferentes, lo cual creo que es muy positivo, Claro. porque al final complementas mucho. Yo soy ingeniero industrial, Álvaro estudió INEF y se especializó en la parte comercial, y Pablo es periodista. Se dedicaba a probar coches y motos, o sea que, bueno, digamos que cada uno un poco de una rama. Y lo que es interesante es que no decidís comprar para vender, sino que decidís diseñar. Así es, Claro. así es. Entonces, ¿cuál es la dificultad o cómo se gestiona la incertidumbre entre, claro, lo que pasa es la inversión de dinero con el diseño, todo este plazo? Cuéntanos un poco. Pues nada, nosotros teníamos claro que queríamos crear algo que nos gustase a los 3. O sea, éramos conscientes de que si conseguíamos un diseño de zapatilla que nos gustase a los 3, que entre nosotros tenemos nuestras diferencias, íbamos a ser capaces de abarcar a un público súper amplio, ¿no? Entonces, le dedicamos muchísimo tiempo a diseñar ese primer modelo, nuestro modelo 90s, ¿no? Que es nuestro modelo más icónico, lo que nos ha traído hasta aquí hoy. Y luego, claro, había que producirlo. En España, pues hoy hay industria, por desgracia cada vez menos. Y claro, el principal obstáculo que teníamos es que, más allá de poner en un papel o en un ordenador el diseño de las zapatillas, no teníamos ni idea de la industria ni de los tecnicismos de la misma. Claro. Entonces, claro, las primeras visitas a fábrica eran un cuadro. Me imagino ahí los 3. ¡Holi! Hola, venimos a hacer esto. Y nos preguntaban, muy bien, pero ¿tenéis hormas, troqueles? Y nosotros mirándonos entre los 3, en plan, no sabemos qué es una horma ni un troquel. Entonces, bueno, tenemos esto y queremos fabricarlo. Dinos cómo se hace, ¿no? ¡Qué bueno! O sea, espera, hay que ser valiente e inconsciente, lo que dices tú, para todo, entrar. sí. ¿Cómo eran las reacciones de las personas que pensaban, ¿estos 3? Nos costó mucho que alguien apostara por nosotros, esa es la realidad. O sea, al final los 3 trabajábamos por cuenta ajena. ¿De acuerdo? Dedicábamos, pues oye, días de vacaciones o, bueno, 1000 excusas, ¿no? Para poder ir a visitar fábricas, sobre todo en la zona de Elche, ¿no? Y fue muy duro porque tú ibas con tu proyecto y la gente se pensaba que era algo de la universidad. Como tal cual. el TFG. Sí, sí. Hasta que un día, pues a través de una prima de Pablo,
conocimos a un propietario de un negocio auxiliar de la industria. Él hacía como la parte de los pegamentos. Me acuerdo perfectamente, un sábado por la noche accedió a recibirnos en Elche. Un sábado por la noche, ¿eh? Sí. Venía además él a Es muy película esto, ¿eh? Es muy película. Y llovía. No llovía. Pero él venía a hacer una ruta en bici y el hombre estaba ya como súper cansado, ¿no? Que se le notaba en la cara, en plan, ¿qué hago aquí recibiendo a estos tres? Y bueno, no sé cómo lo convencimos y nos presentó a nuestro primer fabricante. De acuerdo. La verdad. Es curioso que en todas las historias que tenemos aquí siempre hay alguien que da la oportunidad. Y eso es bonito. Y sí. eso es muy bonito, porque, bueno, porque da esperanza al final en el que... ¿Y os habéis sentido justamente, ¿no? Por este desconocimiento del mercado, alguna vez como impostores o...? Constantemente. Yo creo que desde el inicio y a día de hoy, yo creo que sobre todo cuando surgen problemas, ¿no? En los negocios es una cosa que pasa muy a menudo, que te replanteas todo y yo creo que ahí la importancia es recordarte el por qué haces lo que haces y por qué empezaste el negocio. De acuerdo. Y creo que ayuda mucho tener socios, vale. En nuestro caso. Para ir apoyando y los socios con la misma visión y con Así el mismo es. planteamiento, evidentemente. Así es. Desde esa reunión el sábado por la noche hasta ahora, ¿cuánto tiempo ha pasado? 9 años. 9 años. Hacemos el 10º aniversario este año. Vale, y habéis ya hecho ahora ya sois expertos en todos los términos, podemos decir que ahora sí. Ya está. De acuerdo, ¿seguís invirtiendo o seguís trabajando con los mismos desde el principio o habéis ido evolucionando? Pues mira, por desgracia ese primer fabricante nos duró muy poquito. En la primera producción tuvimos muchos problemas y digamos que no tenía los medios tampoco para hacer los modelos que nosotros queríamos. Pero bueno, las primeras fábricas con las que empezamos en España seguimos trabajando con ellos a día de hoy. Sí, las otras 2 siguientes con las que empezamos. O sea, me estás diciendo que además de no entender el primer fabricante, encima todo problemas. Y a pesar de ello, seguisteis adelante. Sí. Es como, vale, esto nos va a impedir seguir. Digamos que fue bastante dramático porque nuestro modelo 90s tiene un logo en el lateral, ¿no? Que pone Morrison, y en la primera producción el logo se caía. No, te puedes reír, o sea, es que es así. ¡Wow! Muy loco. Pero a mí me hace mucha gracia, porque hay mucha gente que con estas cosas diría, bueno, ya está, o sea, esto es una señal clara de que esto no es nuestro sector y vosotros ahí vamos a conseguirlo. Seguimos, o sea, éramos conscientes de que teníamos algo diferente que podía tener su sitio en el mercado y por eso seguimos. ¿Puedo preguntar de dónde viene el nombre Morrison? Pues al final Morrison, si te pregunto a ti qué te evoca, ¿qué me dices? ¿Puedo...? Sinceridad. Cigarrillos. Vale, cigarrillos. ¿Sabes? Es como me suena a marca americana de cigarros. Perfecto. Okay. Música. Ah, de Jim Morrison. Puede ser, ¿no? También podría ser, ¿verdad? Motos, también un poco. No, de eso ya no o referencias, consumo. O referencias un poco estadounidenses, quizás. Sí, o sea, América está claro. Entonces, nosotros queríamos un nombre que no fuese más de una palabra y, a ser posible, no más de 3 sílabas. Y al igual que le dedicamos un montón de tiempo al diseño de la zapatilla, el nombre de la empresa, pues yo qué sé, meses, mientras íbamos avanzando con el diseño de la zapatilla. Y no te sé decir cómo un día llegó Pablo a nuestra oficina, que era el salón de casa de mis padres, y dijo, chicos, lo tengo, Morrison. Y nos miramos los tres y dijimos, el nombre es increíble, tío. O sea, es imposible que no esté pillado. Y no estaba pillado. Y no estaba pillado. No estaba. Con la cantidad de referencias a Morrison. Y nada, es que el nombre es muy redondo. O sea, no, muy redondo, muy bonito. Además, sí. Inmediatamente supongo que te imagines ya los diseños. Está muy bien, qué bueno. Bueno, oye, y como responsable de finanzas, porque al final tú eres el responsable de finanzas, ¿tú has sentido o sentías una presión distinta a los demás? Porque justamente, ¿no? La inversión, luego esa primera intentona que fue... Sí. ¿Qué? A ver, yo creo que todos tenemos presión en todos los equipos, ¿no? Okay. El departamento de diseño tiene la presión de hacer una colección que guste al público. El departamento de marketing tiene la presión de anunciarla correctamente para que se venda bien. Okay. Y efectivamente el departamento de finanzas tiene una presión diferente. Yo lo comparo mucho al portero de un equipo de fútbol, ¿vale? Yo además era portero en mi anterior vida como futbolista. Y digamos que el portero es un poco el que menos luce, el que está ahí siempre. Si el portero brilla es porque el resto del equipo no está haciendo un buen trabajo o digamos que está siendo superado por el rival. Pero claro, un buen portero te gana títulos.
Entonces, digamos que es una presión como muy, muy diferente, ¿no? Pero cuando tienes que brillar es que en realidad hay apreturas y eso no le gusta a nadie. En este podcast, desde hace ya 2 temporadas, casi yo puedo decir que el 90% de las personas que han creado y que tienen empresas nos dicen que el rol más importante es el del director financiero. Puede ser. Todos. O sea, es algo... justamente una invitada nos dijo, cómprate un buen director financiero. Sí. Como para ir adelante. Y además, no solamente eso, sino que encima no teníais, o al principio, ya me cuentas, inversión externa. Nada. O sea, fue... Nosotros lo que hicimos fue... Bueno, nosotros seguimos siendo los 3 socios, ¿Sí? Los propietarios de la empresa, y lo que hicimos en aquel momento para lanzar la marca fue usar una metodología que era muy poco conocida, que era un crowdfunding de recompensa, que era un poco lo que usaban los grupos de música en Estados Unidos para financiarse los discos, ¿no? Sí. Y lo que hicimos fue, pues con 7 prototipos de nuestro primer modelo, el modelo 90s, hicimos unas fotos, bastante cutres, por cierto, y las publicamos en una plataforma llamada Kickstarter, que era especialista en crowdfunding. Y bueno, pues nada, directamente con los prototipos publicamos el proyecto y la gente nos financió la primera producción. ¡Qué Aquello chulo! fue muy, muy novedoso. O sea, luego ha venido gente después de otras marcas que han cogido esa fórmula y me parece súper buena fórmula para No, lanzarlo. la verdad es que sí, pero ¿eso os hace más prudentes o más valientes a la hora de tomar decisiones? El hecho de que justamente la inversión sea solo vuestra. Prudentes. Vale. Prudentes. O sea, creo que tienes que tener un toque de valentía siempre en el emprendimiento, pero yo creo que nosotros somos gente prudente, que mira al final los números bien, porque no te puedes tampoco arriesgar y en un crecimiento excesivo llevarte la empresa por delante, ¿no? ¿Y desde entonces habéis seguido con una financiación propia? Sí, bueno, propia y apoyándonos en bancos. En bancos, de acuerdo, pero no tenéis inversores externos, nadie ha querido aún de momento... Nada, de momento nada. De momento nada, y mejor así, ¿verdad? Bueno, nunca se sabe, ¿no? Lo comentamos muchas veces. Yo creo que alguna vez sí que hemos tenido como algún approach, pero cuando llegue ese momento en el que nosotros también estemos como abiertos a ello, creo que tiene que ser un partner que no solamente te aporte dinero. Creo que tiene que ser un partner también industrial que te ayude a llegar al siguiente nivel, ¿no? A lo mejor. Claro, os metéis en un sector que es el retail, que es un sector curioso. Es curioso, la palabra podría ser así. ¿Qué es lo que más os ha sorprendido de este sector? Tantas cosas. Yo creo que la presión constante que tienes. ¿En qué Tienes sentido? una presión constante en que cada colección cuenta. Claro. Cada colección cuenta. No puedes tener un par de colecciones malas seguidas. Entonces, sí, yo creo que es eso. Tienes que tener siempre el nivel muy alto. Hay muchísima competencia, por supuesto. Y no te puedes despistar ni una sola colección, honestamente. ¿Cuántas colecciones al año sacáis? Nosotros tenemos 2 colecciones principales, primavera, verano y otoño-invierno, ¿no? Y luego lo que hacemos es como bastantes drops durante el año, ¿no? Pues ediciones especiales que nos apetecen, algún modelo nuevo de zapatilla. Ahora hemos empezado muy fuerte en los últimos 2 años con la parte de clothing y accesorios, pues también vamos haciendo lanzamientos poco a poco, pero el grueso son 2 colecciones al año. Y es difícil, claro, has dicho, ¿no? Zapatillas, mucha gente hace zapatillas, hay mucha competencia. ¿Qué os diferencia o cómo encontráis ese nicho de mercado que no sea solo el diseño? Pues en un inicio, honestamente, es el diseño. Porque no te da tiempo a generar marca, ¿no? Okay. O sea, cuando nosotros lanzamos el producto al mercado, era 100% diseño, un diseño disruptivo, icónico, reconocible, que a mí me parece súper importante. Tú ves a día de hoy una Morrison por la calle, sabes que es una Morrison. Y una vez que haces eso, sí que tienes la posibilidad de ir construyendo marca. Vale. Pero en un inicio, para nosotros por lo menos, el punch inicial fue el producto. Y con todas estas colecciones y estos drops que hacéis, ¿habéis notado si hay algún pico de ventas o un pico flojo en lo que es la venta de zapatillas o es bastante regular? Yo creo que al final la estacionalidad de nuestro negocio no depende tanto, por lo menos en nuestra marca, de los lanzamientos, también porque nosotros tenemos un consumidor más adulto, que es gente que tampoco está esperando a que hagamos el lanzamiento para comprar, sino que se relacionan más los picos de venta con los momentos de compra, ¿no? Por ejemplo, el último trimestre del año, pues de cara a Black Friday, Navidad, ¿no? Digamos que eso es donde te juegas un poco la mayor facturación del año. ¿Y cómo se mantiene un cash flow justamente en un tipo de producto en el que hay que invertir mucho para sacarlo? Pues con mucho cariño. Con mucho mirando, ¿no? Con mucho cariño. No, bueno,
tienes que aprender a usar herramientas financieras. O sea, es la única manera, ¿no? Sobre todo en negocios como el nuestro que manejan stocks. Tú tienes que comprar la mercancía y luego la vendes, ¿no? Entonces, la única manera que tienes es financiándote con los bancos, sabiendo usar bien las herramientas y aprendiendo un poco a cómo jugar con el flujo de caja en base a eso. Si no, es muy difícil hacer Claro, crecer porque el la negocio. gestión de stocks, ¿cómo decidís cuánto producir? ¿Os basáis en números anteriores? ¿Cómo lo...? Sí. Directo. Vas haciendo un poco tus proyecciones de venta. Al final, tú puedes proyectar lo que quieras. Esa es la realidad, ¿no? Pero bueno, tienes que ser coherente un poco con tu cuenta de resultados, con tu inversión en marketing, también con lo que quieres hacer crecer el negocio, porque a mayor crecimiento, mayor presión. Total. Y lo que hablábamos antes, ¿no? Cada colección cuenta. Alguna colección que te salga mal, puede ser que el engranaje ya deje de rodar y empieces a tener problemas. Entonces, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Valentía, prudencia, todo es válido. O sea, hay marcas que crecen mucho más rápido, otras que crecen más lento. Yo creo que cada uno tiene que encontrar su fórmula y estar cómodo con ella. ¿Y habéis tenido alguna colección justamente que os haya puesto contra las cuerdas, que digas, ¡ah! Yo recuerdo una que no se entendió mucho el concepto creativo, fue la de otoño-invierno 23. Se nos fue mucho la olla con el tema de referencias del lejano oeste, tal cual, literal. Está bien si haces un guiño, pero hicimos casi como toda la colección relacionada con eso. Vale. Y bueno, te pone en tensión. Al final lo que pasa es que inevitablemente, si la colección no gusta, tienes que hacer más push en marketing para sacarla y luego pues al final tienes que hacer descuentos para que termine saliendo. Entonces, quien se ve perjudicado es la cuenta de resultados. Claro, totalmente. Que ya verás tú que en unos años será la icónica, porque estas cosas suelen pasar. Todo que luego vuelve, como todo vuelve. Exacto. Y de repente tengáis que volver a sacar. Y justamente en el sector tan competitivo como el vuestro, cuando pasan estas cosas, ¿cómo protegéis el margen sin perder calidad? Es difícil. ¿Habéis tenido que sacrificar en algún momento? Bueno, tú al final, digamos que normalmente tienes ciclos de venta en las colecciones, tú sacas la colección, tienes varios meses de funcionamiento normal, a ver qué tal se vende, y luego normalmente siempre hay un periodo de rebajas, ¿no? O sea, es como, oye, pues es imposible que todo funcione bien, absolutamente imposible que todas las referencias funcionen bien, ojalá, y tuviésemos la varita mágica para decir, oye, no, pues hemos vendido todo antes de llegar al periodo de rebajas, perfecto, ¿no? No hacemos rebajas. Estos días nos vamos de vacaciones, no, cerramos la web. Pero bueno, tienes que aprovechar también el periodo de rebajas para poder ir rotando ese stock que se te queda un poco más parado. Es la única manera. Y justamente hablando de los diseños, vosotros, claro, ninguno de los tres sale del mundo de la moda. Nada. Para pensar y crear estas nuevas tendencias, ¿contáis con Cool Hunters? ¿Hacéis o sacáis vosotros, lo sacáis de vuestra imaginación? Ahora ya tenemos equipo. ¿Tenéis equipo ya? Ahora ya sí. Pero al principio era como un poco de... No, al principio éramos simplemente, tres chavales que diseñaban zapatillas que se iban a poner ellos. Ellos, claro, o sea, lo que me gusta a mí, ¿no? Claro, entonces, bueno, creo que tampoco podemos olvidarnos de eso, ¿sabes? De hecho, venía antes de camino para acá y bueno, como es el 10º aniversario y además es que es muy tendencia de que 2026 es el nuevo 2016. ¿Vais a estar ahí? ¡Ay! Venga, darnos un... Al final nuestro modelo icónico, que es el 90s, a mí me parece un zapatillón. Honestamente es súper reconocible. Y es verdad que en los últimos años hemos estado lanzando nuevas siluetas como evolución de la marca, que está fantástico. Pero bueno, tu icono es tu icono. Y les decía a Pablo y Álvaro que me apetecía la semana que viene bloquearnos un buen rato, una tarde entera, para hacer 4 modelos específicos de 90s que tengo en la cabeza y digo, tío, como en los viejos tiempos. O sea, quiero que nos encerremos 4 horas a hacer 4 zapatillas que nos alucinen a los 4. Vosotros. Y te garantizo que si nos alucinan a nosotros, funcionan. Porque entre nosotros de verdad tenemos estilos cada vez más similares también, porque vamos ya Morrison. Full vestidos de Morrison. Full Morrison. Pero
somos conscientes de que si nos gusta a nosotros, abarca un público súper amplio. Bueno, así empezasteis. Entonces, así empezamos. Claro. Entonces es un volver a esas raíces, claro. Y la verdad es que me apetece mucho, sí. No, y además es que ahora es tendencia también hacer estas cosas, es maravilloso. Aparte de estas decisiones un poco locas que tomáis, claro, tú me has dicho que eras ingeniero industrial. Y de repente te encuentras CFO. Por obligación, por no obligación. por gusto. Claro, no, ya lo sé. O sea, ¿cómo fue esa decisión? ¿Por qué tú? Sí, pues, a ver, empezábamos, ¿no? Nosotros nos fuimos los tres a vivir juntos mientras trabajamos por cuenta ajena, ¿vale? Nos alquilamos un piso y trabajamos por las noches. Y es verdad que al principio, como no teníamos conocimientos financieros, pues bueno, íbamos tirando, nada de herramientas financieras, hasta que un día nos levantamos y teníamos la cuenta en negativo. Claro, teníamos la cuenta en negativo porque había que pagar facturas de producto que no habíamos vendido. Vaya, algo natural. Claro. ¿Qué pasa? Que nadie te enseña a gestionar eso, ¿no? Claro. Y dijimos, oye, aquí tenemos un problema y es que ninguno tenemos ni idea de finanzas. Como no nos podemos pagar un CFO, dijimos, bueno, pues el que más papeletas tiene eres tú, que para eso eres ingeniero, ¿no? Y nada, empecé a formarme como un loco en finanzas, la verdad. Finanzas y contabilidad básica un poco para tal, porque en la carrera sí que estudié algo, pero... O sea, autodidacta. Sí. Luego ya sí que hice un máster y demás. Y nada, fue un poco, ya te digo, obligación, desesperación de ese momento de decir, esto no nos puede volver a pasar. Claro. Y creo que es un rol, como comentábamos antes, imprescindible en las empresas. Si, oye, no es alguno de los socios fundadores, pues efectivamente tienes que tener un CFO externo. Creo que añade mucho valor que uno de los fundadores sea el CFO. Sí. Añade valor y también lo hace un poco más complicado porque ciertos presupuestos, ciertas cosas a las que se debería decir no, pues oye, tienes el ansia del fundador que quieres hacerlo, ¿no? Pero creo que aporta valor en definitiva. ¿Y alguna decisión financiera justamente que te obligó a aprender aún más rápido, aparte de este momento? Yo creo que el momento en el que empezamos a diversificar proveedores y líneas de producto, ¿no? O sea, tienes que aprender de productos financieros que te permitan diversificar el riesgo, ¿no? Y además hablar con más partners. Entonces, yo creo que ahí en el momento en que tú empiezas a diversificar con proveedores, o te formas y aprendes más rápido y vas a los bancos a que te informen, o tienes un problema. ¿Y cuál es la práctica o el hábito financiero que has implementado en la empresa que crees que es fundamental? Pues el control de flujo de caja diario, la verdad. El euro. Sí, o sea, es que al final el cash flow, el flujo de caja, te diría que es lo más importante en la empresa. Lo más importante, o sea, es la gasolina. Entonces está fantástico si tienes un Ferrari, pero si no tienes gasolina, el coche no anda. Claro. Pues esto es lo mismo. Por muy guay que hagas todo, no te puedes permitir que falte nunca la caja, ¿no? Entonces, el control que hacemos es exhaustivo, también un poco por lo que hablábamos, ¿no? Que nosotros crecemos con recursos propios y demás, y tienes que tener un control muy detallado. ¿Y recuerdas alguna gestión burocrática específica con bancos, como hablábamos antes, que te hicieron pensar esto se tendría que hacer de otra manera, esto no puede ser? Especialmente con bancos no. Yo creo que en general abrir una empresa en España no es fácil, ¿vale? A nivel burocrático, ni hablar del todo el tema de impuestos y todo esto. Entonces, más que alguna traba así en general, yo creo que se trata un poco más también de facilitar las cosas a las empresas y a los autónomos, ¿no? Que si lo piensas al final, pues oye, somos el motor del país. O sea, una empresa como la nuestra da trabajo a muchas personas de manera directa y a otras muchas de manera indirecta. Entonces tenemos que intentar facilitar las cosas para que haya más gente que haga empresas, que a su vez pues tenga a gente empleada y que esto fluya, ¿no? Entonces, es que es así, hay que facilitar las cosas a las empresas para que las empresas puedan facilitárselas a sus equipos. Claro. Y al final, pues oye, un equipo feliz es igual a un cliente feliz. Entonces, ya te digo, más que temas burocráticos, pues sí, que en general nos lo ponga más fácil. Que lo ponga más fácil. Sí. ¿Y tú crees, por ejemplo, que la digitalización de los bancos puede ser una razón o puede ser una manera de facilitar? No, 100%. Creo que se han roto muchos paradigmas, ¿no? De la relación entre las empresas y los bancos. Creo que sigue habiendo un poco de miedo por parte de mucha gente que tiene empresas ahí a los bancos a exponer su proyecto o a financiarse. Hay que entender también para qué usas ese dinero, ¿no?
Y a nivel digitalización, pues bueno, joder, hay muchas herramientas que te facilitan mucho la vida. Yo recuerdo un poco cuando empezamos a trabajar con Conto, en nuestro caso, que los conocimos en una feria, ¿no? en Madrid, y vinieron a solucionarnos un problema de gestión de los equipos con tarjetas y gastos individualizados para cada uno de los equipos, ¿no? Luego ya avanzamos con otro tipo de herramientas, pero en ese momento teníamos un problema que no nos solucionaban en banca tradicional, ¿no? Por ejemplo, oye, no, es que quiero diferentes cuentas para los equipos con tarjetas personalizadas y control de gasto limitado. Bueno, pues yo creo que estas nuevas aperturas y estas nuevas soluciones nos facilitan mucho la vida. O sea, Sí. a la hora de crecer con equipos, ahora lo ponen mucho... Y controlar lo que hablamos. lo que gastan, el exacto. cash flow, por favor. Porque Sí, ¿cuántos sí. sois ahora? Pues mira, en total seremos unas 42 personas contando con tiendas. Claro, en 9 años. Ni tan mal, ¿verdad? Qué Bueno, crecimiento. está bien, está bien. Dice, está bien. Vamos a hablar de futuro. ¿Crees que ahora, ¿no? Con toda esta visión, aún hay margen para crecer o innovar en un producto como las zapatillas? Eso espero. Eso espero. O por lo menos habrá que crearlo, ¿verdad? Sí. Nada, yo creo de verdad que en nuestro caso tenemos lo que te decía, ¿no? Un diseño de zapatilla que es muy, muy icónico, y lo que estamos luchando ahora es por ir lanzando nuevos que también lo sean, ¿no? Por hacer un clothing y accesorios que también se vuelvan icónicos y que capten al público que tienen que captar. Entonces, hay margen, por supuesto. Siempre hay margen para innovar, siempre hay margen para hacer algo nuevo, diferente, y que al final sea complementaria con otras marcas. Nosotros lo decimos siempre. Creo que tú puedes tener un par de Morrison y tener un par de Vans, Converse y New Balance. Y eso también es una fortaleza de la marca, ¿no? No estás copiando a nadie en el mercado, sino que estás aportando tú algo nuevo. Claro. Entonces sí, considero que sí, que hay margen para innovar, claro que sí. Y justamente para que el cliente no haga solo una compra única, ¿no? Un one shot, sino que lo puedas... Ay, no me sale la palabra ahora. Fidelizar. Gracias. Gracias. La diversificación también ha sido un momento clave. 100%. Nosotros empezamos un poco con el tema del clothing, pues más como, yo qué sé, como hobby casi, cuando teníamos las zapatillas. Bueno, un poco como las zapatillas. Bueno, como las zapatillas, o sea, qué tontería, ¿no? diga, Pero o sea, al final... 100%. Pero es verdad que no le prestábamos la suficiente atención y no le damos la suficiente importancia que tiene. Lo que te comentaba antes, creo que en los últimos 2 años hemos hecho un muy buen trabajo. Ahora puedes ir vestido entero de Morrison para muestra un botón. Y creo que eso lo que te hace es que los clientes que te conocieron por tu primer modelo de zapatillas descubran no solo nuevas siluetas de zapatillas, que están fantásticas, sino que diga, oye, me hago el outfit entero de Morrison. Claro. Porque ya no solamente producto, sino también es marca, que es lo que comentábamos, ¿no? En un inicio. Tú al principio te puedes diferenciar simplemente por el producto. Creo que en estos años también estamos haciendo un buen trabajo a nivel marca, a nivel los valores que reflejamos, ¿no? Y cómo la gente se puede sentir parte de ellos, y a partir de ahí, pues oye, es como la gente quiere llevar todos tus productos. Y claro, estoy pensando, claro, os metisteis en el mundo de las zapatillas, ni idea, pues en el mundo del clothing, Ni idea. Aunque es mundo retail, pero es otra historia, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Creo no. Estoy seguro de que es más difícil el mundo zapatilla que el mundo textil. ¿Vale? ¿Por alguna razón en concreto? Ahí? Bueno, es que lo que te decía, hacer una zapatilla con todos los componentes que tiene es complejo, ¿no? Más que hacer una camiseta o claro, una camisa. O sea, al final yo creo que una camiseta, pues al final tienes diferentes tipos de fittings, pero bueno, más o menos en esa parte sí que está todo como más inventado. Pero una zapatilla, elige cómo quieres la horma, elige qué tipo de suela quieres, qué piezas quieres ponerle. Creo que te da más juego en general una zapatilla. Y como ya veníamos de todos los trompazos que nos habíamos dado con zapatillas, digamos que textil, por supuesto, tiene su dificultad y hemos reforzado mucho el equipo en esa parte porque nosotros no teníamos conocimiento. Pero bueno, menos difícil que zapatillas, te diré. ¿Y en un futuro? ¿Algún otro tipo de producto ligado a la marca Morrison que quizás no tenga nada que ver con clothing y zapatilla? Bueno, yo creo al final que nosotros tres concebimos Morrison como una empresa familiar a día de hoy. Más que productos a lo mejor de venta al público, yo creo que sí que nos gustaría pues empezar a ayudar a otras personas, no solamente a emprendedores, ¿no? Sino en general un poco con la cultura de marca que tenemos. Nosotros, nuestro eslogan de marca es Busca el faro.
que al final nuestro logo es un faro, por lo cual es como, oye, busca tu pasión y atrévete a dar el paso, ¿no? Entonces, bueno, creo que más allá de seguir haciendo nuevas líneas de producto, creo que tenemos que enfocarnos en hacer llegar ese mensaje a la gente. Es uno de los objetivos que tenemos este año. Y creo que es bonito porque podemos transmitir un mensaje a la gente que le pueda ayudar de verdad a atreverse a hacer cosas en su vida que en realidad desea, pero que tiene miedo de hacer, ¿no? Y no tiene que ser emprender. O sea, no tiene que ser necesariamente emprender o algo de moda. No. Hablamos de cosas cotidianas y creo que por ahí los tres tenemos ese objetivo y puede ser algo bonito. Pero tenéis ya planteado de qué manera va a ser. Tenemos una lanzadera, una escuela. Tenemos algo planteado. No puedes decir no, nada. Todavía no. Yo lo intento, por si acaso. No. Fantástico. Yo estaba pensando en gafas, pero mira qué bien. No. Bueno, gafas, ¿óptica? Oye, pero yo creo que gafas en colaboración. ¿Sabes? Hay acuerdo. Cosas que también queremos seguir trabajando, por supuesto. Claro. Tema de colaboraciones con otras marcas. Gafas de sol. Está ahí un es posible... Que es que ya teníais el full completo. Ya, o sea, al final tenemos todo, ¿no? Gorra. Claro, nos falta las gafas. La óptica. Está ahí... Puede ser. Encima de la mesa. Encima de la mesa. Fantástico. Álvaro, hemos llegado al final de este podcast. ¿Hay alguna cosa que te gustaría contarnos que yo no te haya preguntado? Bueno, yo creo que hemos hecho un buen repaso de todo en general. Nada, simplemente lo que hablábamos, que la gente se anime, que la gente se atreva, que por supuesto hay dificultades, pero yo creo que en general en la vida estamos para hacer cosas que nos gusten y atrevernos, y si hay dificultades, pues superarlas, que cada dificultad que superas te hace un poquito mejor. Es verdad. Así que nada, a por ella. Pues muchísimas gracias, Álvaro. Gracias por mostrarnos el lado menos visible del retail, el de las decisiones difíciles y valientes, la de los números y la de las dudas, pero sobre todo la complementación en equipo. Muchas gracias.